Yo le había puesto a esto algo como espiritualmente, cómo alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Estamos en una universidad, ¿verdad? Y en la universidad, ¿cuál es el producto, voy a decir, con el que trabajamos? Los estudiantes, ¿verdad? Pero más específicamente con los estudiantes, ¿con qué de los estudiantes? ¿Con qué? El conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento tiene que ver con qué? Con el hígado, aunque a veces parece que con el hígado hacemos algunas cosas. ¿Con qué tiene que ver el conocimiento? Con la mente, ¿verdad? Con la mente. Entonces, ahora síganme acá. La vida cristiana, la vida cristiana empieza por la mente también. Empieza por la mente. Empieza por ahí. La vida cristiana empieza, se vive y termina por la mente. Eso es todo. Ahora, ¿cómo alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios? Que este concepto de la voluntad de Dios que aparece ahí en Romanos 12:2, que a veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Lo escuchamos en las iglesias, en predicaciones y demás, y que parece que es algo como bien abstracto, ¿verdad? De esas cosas que los estudiantes a veces se nos quedan viendo, ¿verdad? Así como, a saber qué está diciendo, ¿verdad? Pues a veces cuando hablamos de la voluntad de Dios o escuchamos hablar de la voluntad de Dios, es similar. Nos quedamos con esa impresión de eso es algo como etéreo, ¿verdad? Y que quizás yo me tengo que ir al volcán unos 40 días, ¿verdad? Igual que Moisés, para que se me aparezca la presencia de Dios, ¿verdad? Y me revele cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues es bien sencillo. La voluntad de Dios es aquello que Dios quiere, nada más. Y aquello que Dios quiere es en su palabra, de hecho. O sea, ¿cómo conocer o alinearme a aquello que Dios quiere? Eso es lo que dice Romanos 12:2. Lo primero, si quieren, déjenlo. Ahí va, chévísimo. Lo primero, revelarnos al mundo, fíjense. Pueden irlos anotando o lo que sea. ¿Verdad? Lo primero es revelarnos al mundo, dice. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo puedo alinear mis pensamientos a lo que Dios quiere para mi vida, a lo que Dios quiere de mí como un creyente ahora? Pues revelarme al mundo. ¿Y de qué estoy hablando con esto? Pues la palabra no conformarse lo que quiere decir es no tomar la figura, la apariencia o no amoldarse a algo. Y hace referencia específicamente este proceso de no os conforméis, no es un proceso permanente, sino que es transitorio. No es permanente, o sea, aquí los estudiosos de teología y del griego, ¿verdad? El término en el original hace referencia a un proceso que no es permanente, sino que es transitorio. ¿Saben por qué? Porque luego encontramos que Pedro dijo más adelante que el mundo pasa, pero Dios no pasa. Lo que ahora está, ¿verdad? Como tendencias, y no estoy hablando de influencers, ¿verdad? O de la ropa de la moda y demás, sino que estoy hablando de las ideas que ahorita están de tendencia, ¿verdad? Las ideologías, las filosofías, nunca son permanentes, pasan. Y nosotros como creyentes, gracias, y nosotros como creyentes podemos decidir eh, si tomamos temporalmente la forma de, de estas ideas o las rechazamos. Creo que está cargando todavía. Ahora, un par de versículos sobre esto. Efesios, capítulo 2, versículo 2. Se lo voy a leer por acá. En algún momento va a cargar eso. Yo creo que ya casi. Dice, en los cuales, aquí dice Pablo también, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y ahí, en ese versículo, es la misma frase de, no os conforméis a este siglo, que lo que quiere decir es un espacio de tiempo, otra vez, en la cultura secular, podría decir, ¿verdad? O sea, no se conformen a lo que ahorita este mundo piensa. Y ahora, déjenme proponerle algo. Nosotros somos creyentes y necesitamos reconocer primero esto para nuestras vidas. Pero para responder también a la misión de esta institución, esto es parte de lo que tenemos que hacer. No es solo trabajo de hermano Germán, de hermano Miguel y del resto de capellanes. Si usted y yo nos subimos a este barco, nos subimos al barco de la misión que dice formar profesionales con excelencia académica y con valores basados en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir, Lick? ¿Quiere decir de que ahora yo tengo que andar como que soy policía, escuchando lo que los jóvenes piensan y corrigiéndolos? No,
No necesariamente, pero usted sí tiene una gran plataforma para poder influenciarlos a los demás, para poder proponer o no, o voy a decir, para no reforzar las ideas, filosofías, ideologías pasajeras, vacías, vanas, perdón la palabra, estúpidas de este mundo y reforzar la mente y proponer lo que la palabra dice, los valores basados en las sagradas escrituras, dice. Solo le dejo la carga, le dejo la carga. Ahora, otro versículo más, 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, dijo aquí Pedro, no os conforméis, otra vez, ¿verdad? La misma expresión, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque el venir a Cristo, el creer en el Evangelio, lo que hace es que renueva nuestro entendimiento. Pues este es un proceso otra vez que tiene que ver con la mente, que luego, ¿verdad? Se ve reflejado en lo que hacemos con nuestras manos, a los lugares a los que vamos con nuestros pies, lo que decimos con nuestra boca, las cosas que escuchamos, las cosas que vemos y demás. Pero tiene que ver con nuestra mente siempre. Y por eso yo ocupé esta palabra un poquito pesadita, ¿verdad? Hace un momento. Pero es lo que está diciendo Pedro. O sea, los que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro, no le podemos poner la palabra que yo ocupé, ¿verdad? Ah, pues vaya, pongámosle ignorante, ¿verdad? Es eso, es eso. No hay nada más inteligente, ¿verdad? Nosotros, que otra vez, ¿verdad? Trabajamos con el conocimiento. No hay nada más inteligente, yo siempre tengo esa mala costumbre, no hay nada más inteligente que rechazar las ideologías que son contrarias a la voluntad de Dios. No hay nada más inteligente que rechazar las ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo, para mi ministerio, no hay nada más inteligente que rechazar las ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, vamos a avanzar por aquí, un último versículo para reforzar este punto, ¿verdad? Santiago también dijo, almas adúlteras, ¿no sabíais que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, aquí no hay grises, ¿verdad? No hay cosas como cuando uno hace una investigación bibliográfica, voy a decir, ¿verdad? Dice, no, pues sí, lo que dice este autor está bueno, ¿verdad? Pero lo que dice este otro autor también, ¿verdad? Está más o menos y ya entre los dos, pues sí, ¿verdad? Propongo algo, ¿verdad? Me ayuda a poder establecer mi hipótesis, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Pero cuando se trata de vivir la vida cristiana, no hay tal cosa como eso. No puedo decir, sí, lo que dice la Biblia acerca de cómo debe de ser una familia. Sí, pero también lo que dice ahora la cultura acerca de cómo debe de ser una familia, cómo debe de ser un esposo y una esposa. O cómo deben de ser los hijos para con los padres, o yo como papá para con los hijos. Sí, ¿verdad? La Biblia dice de que yo debo de disciplinar a mis hijos, ¿verdad? Y sí, la Biblia dice de que yo debo de guiarlos, ¿verdad? Con temor y rectitud, ¿verdad? En el Señor. Pero sí, también lo que la cultura dice ahora, pues que ellos son libres, pues, y que pueden tomar sus decisiones, ¿verdad? Otra vez, no hay nada más inteligente que rechazar las ideologías que este mundo propone y que son contrarias a la palabra de Dios. No se puede, ¿verdad? No hay grises en ese sentido. Y aquí solo les ponía esto, ¿verdad? Solo para hacer como la ilustración de evaluar si seguimos las tendencias. O sea, y no estoy hablando otra vez de aquellas cosas, temas, ¿verdad? Los trending topics que están en las redes sociales, sino las tendencias que están ahí en la cultura, en la sociedad. Y desde nuestras áreas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí tenemos leyes, tenemos medicina, tenemos administración de empresas. Miren, hay muchas cosas, ¿verdad? Desde la academia que se proponen que son contrarias a la palabra de Dios. Y nosotros debemos de evaluar si hemos comprado esas mentiras. Debemos de evaluar si hemos comprado estas mentiras y debemos de evaluar más aún si las hemos comprado y si las estamos proponiendo, ¿verdad? En en este espacio, en esta plataforma increíble que tenemos para poder influenciar a otros. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y no seguir estas tendencias. Ahora, lo segundo es renovar nuestra mente.
el versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben cómo es? Hace unos días yo estaba hablando con alguien que no puede con el celular, una persona adulta que no puede con el celular. O sea, ha hecho un uso terrible, diabólico de su celular. No puedo decirlo de otra manera. Y yo por años fui pastor de adolescentes. Y yo tenía reuniones a veces con los papás y les decía a los papás, ¿usted le daría a su hijo de 13 años un carro y licencia? No, me decían los papás, ¿cómo va a creer, vea? Ok, es lo mismo cuando usted le da celular con datos ilimitados, vea. Con un celular su hijo puede ir a donde sea, hablar con quien sea, hacer lo que sea. Porque requiere cierta madurez, voy a decir, ¿verdad? Para decirlo tranquilo de alguna manera. Ahora, yo hace unos días estaba hablando con una persona adulta que ha hecho, como le digo, un uso terrible, diabólico, podría decir, de su celular. Y la persona tomó la decisión de casi que de quebrarlo. Pero después dijo, mejor no lo quiebro porque la verdad es que lo necesito, ¿verdad? Entonces desinstaló algunas aplicaciones y ha tomado la decisión de reducir el tiempo también en el celular. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Y yo hablaba con esta persona y le decía, lo que sigue es que tú necesitas redimir el tiempo. O sea, esas 8 horas que pasabas en el celular, ocupándolo mal, para tu carne, tenés que redimirlo. Incluso puedes redimir el uso del celular si el celular no es el diablo. El problema es cuando dejamos que por esa plataforma también el diablo siembre, ¿verdad? Ideas y pensamientos en nuestra cabeza a través de lo que consumimos, ¿verdad? El contenido que consumimos. Entonces, eso es. Yo no solo puedo decir, ya no me voy a llenar, está bien, Lick, vaya, ya me convence más o menos del primer punto. Y sí, tiene razón, hay muchas ideas que son contrarias a la voluntad de Dios y las voy a rechazar ahora. Pero muy probablemente, mucho ya quedó ahí guardado. Y aún si decidiéramos rechazarlo, necesitamos llenarlo por algo nuevo. Y eso es lo que dice el versículo. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente, ¿verdad? La mente otra vez. Entonces tiene que ver con otro proceso, fíjense, otro proceso de transformación como tal. El primero dice, no os conforméis, pero yo les decía que en el original ese término es algo pasajero. Pero aquí lo que dice es un proceso permanente, un proceso de transformación permanente, un cambio de actitud, de conducta, en la manera de pensar que es permanente. Cuando una mariposita, ¿verdad? Porque ahí es donde estamos familiarizados con este término, pasa de ser larva a mariposita, la mariposita puede volver y ser larva. No, queda un estado permanente. Y es eso lo que nos propone aquí Pablo, bueno, Dios por medio de Pablo, es cambiar entonces nuestra manera de pensar, pero de manera permanente. Un ajuste en el modo de pensar. Un ajuste en el modo de pensar. Yo he ocupado a veces este ejemplo, lo ocupé de hecho en el último Hombre de Valor, no el día de ayer porque ayer no pude ir, pero yo decía, los hombres somos algunos, porque yo no mucho, los hombres tendemos a ser como más cuidadosos de nuestros carros, ¿verdad? Bueno, algunas mujeres también, la verdad, ahora. ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta de que el carro se nos mueve, ¿verdad? ¿Qué necesita? Una primera opción que es alineado y balanceo, ¿verdad? Entonces lo llevamos, ¿verdad? Ahí a que le haga un alineado y balanceo. Ahí se echaron, ¿verdad? De cabeza algunos. ¿Por qué? Porque no va recto, no va recto. Y muchos por la vida no vamos rectos. Y pongan atención aquí. Es otra vez por el estado y la condición espiritual, que tiene que ver otra vez con la mente. O sea, el problema otra vez, como les decía, con esta persona no es el celular. Esta persona puede quebrar el celular. Pero si esta persona no comprende esto que estamos aprendiendo ahorita, su vida va a seguir siempre en griego, chueca, chueca delante del Señor. Va a encontrar la manera siempre de no ir por el camino de rectitud y torcerse, porque tiene que ver con la renovación y la transformación de nuestra mente, no las circunstancias, no esa persona que tengo a la par y que es el diablo y que me tienta, ¿verdad?
No, y porque se miran con el que están a la par. La persona que está a la par no es el problema, voy a decir, aunque quizás usted debería tomar algunas decisiones radicales para apartarse de aquello que le es tentación y que alimenta su concupiscencia y que termina produciendo pecado. Pero más allá de las circunstancias que a veces no podemos controlar, tiene que ver con la condición interna. Es eso, es el alineado y el balanceo, ¿verdad? Es el alineado y el balanceo interno, voy a decir, ¿verdad? Un ajuste en el modo de pensar. Efesios 4:23 lo dice claro, ¿verdad? Y cortito. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, dijo aquí, ¿verdad? El salmista. Un corazón, es lo que estoy diciendo. El problema es interno, es interno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Otra vez, ¿verdad? El problema no es el celular. El problema no es esta persona. El problema no es mi jefe, no, ¿verdad? Los jefes aquí, ¿verdad? Nos ayudan, ¿verdad? En la vida cristiana. El problema es interno. El problema es el corazón. Y 4:23 al 24, para terminar de verlo, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Otra vez, no me voy a detener aquí, pero ¿qué es verdad? Si vamos a la Biblia, solo por lo menos hay dos cosas iniciales que son verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿hacia qué debo de alinear mis pensamientos? ¿Hacia lo que dice mi pastor? Pues yo espero que lo que diga el pastor sea conforme a la Biblia y conforme a lo que Jesús es. Eh, pero tiene que ser conforme a Jesús. Tiene que ser conforme a Jesús. ¿Y saben cómo es? Yo hace unos días fui, no es una foto de acá, al aeropuerto, ¿verdad? Y yo cuando hice mi examen de orientación vocacional, salían tres cosas. Uno, religioso, fíjense. Así decía. Dos, militar. Y como dos y medio voy a decir, porque tenía que ver con militar, era algo de aeronáutica, ¿verdad? Y yo quería ser piloto. De hecho, un momento de niño que quise ser piloto, un momento de más adolescente que quise entrar a la escuela militar y mis papás no me dejaron tampoco. Pero a mí siempre me gustaba ir al aeropuerto y me gustaba poder ir y ver y cómo en la pista, ¿verdad? Cómo aterrizaban y demás. Ustedes saben que la persona que está ahí en la torre de mando tiene más poder que cualquier otra persona en ese espacio, incluso que cualquier otro presidente. Si esa persona dice, ese avión no baja, pues no baja. No baja y no baja. Punto. Aunque sea el presidente, no baja. Y yo les propongo que algo como eso es lo que necesitamos hacer. Un ajuste en el tráfico, ¿verdad? De nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento. Y otra vez, ¿verdad? Evaluar. Probablemente tenemos, no es nada los chorros, ¿verdad? De desorden en nuestra cabeza, ¿verdad? Entre las ideas que yo escucho, que vienen de la Biblia y que escucho en la iglesia y que escucho aquí en el devocional, y las ideas que escucho, ¿verdad? Que son contrarias a todo esto. Y ahí están, ¿verdad? Queriéndose meter, a una, y cuál va a pasar primero, y cuál va a ser dominante, y por dónde me voy a ir. Pero usted y yo podemos decidir y pedirle al Señor que ordene el tráfico de nuestros pensamientos, renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Identificar aquellas cosas otra vez, ¿verdad? Que son contrarias a su voluntad y poder decidir, seguir, escoger para nuestra vida aquellas que son conforme a su voluntad, porque ahora lo voy a decir al revés. No hay nada más inteligente que escoger aquellos pensamientos que son conforme a la voluntad de Dios. No hay nada más inteligente espiritualmente, emocionalmente, económicamente, relacionalmente. No hay nada más inteligente que escoger aquellos pensamientos que son conforme a la voluntad de Dios. Y por último, ya para terminar, entonces, ¿cómo puedo alinearme a mis pensamientos a eso de la voluntad de Dios? Rechazar, ¿verdad? El mundo, sus pensamientos, renovar mi mente, ¿verdad? Mi entendimiento por lo que es verdad, de justicia, la palabra de Dios. Y entonces, ¿saben qué hay como producto? Reconocemos la meta. O sea, hay claridad. Se nos enciende el foco, como decimos, ¿verdad? Como a veces queremos que les pasen a algunos estudiantes, ¿verdad? O sea, que la cachen, ¿verdad?
que les caiga el 20, como decimos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Tenemos claridad espiritual, porque Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice él, ese para siempre es bien importante, porque es un propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces ya ven, ahí es cuando decimos, sí, verdad, es cierto, no necesito irme 40 días al volcán, pues, para que una nube me cubra, vea, como a Moisés, y hayan voces de estruendo, vea, y me digan, pues la voluntad de Dios para tu vida no es esta mujer, vea, no es este hombre, vea, no es que sigas haciendo las cosas así en tu trabajo, pues, no es que ocupes de esta manera tus finanzas, no, es reconocer los pensamientos que son contrarios y renovarlos por los pensamientos que son conforme a. Entonces, para terminar, fíjense que significa distinguir lo que Dios quiere y es bien interesante porque el versículo no dice específicamente qué es lo que Dios quiere, pero se dice cómo es lo que Dios quiere. Y dice que es agradable, bueno y perfecto. Y para mí es suficiente. Para mí es suficiente. O sea, si yo sé que el fin de escoger estos pensamientos son buenos, agradables y perfectos, para mí es suficiente. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto. Y aunque no está en el versículo, ¿verdad? Como les decía, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Otra vez, ¿verdad? Romanos, unos capítulos más atrás, por ejemplo, aquí Pablo propone, ¿verdad? Porque a los que antes conoció también los predestinó para propósito, ¿verdad? Que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito grande que Dios tiene para el creyente? Ser como Jesús. Ser como Jesús. Y otra vez, ¿verdad? Este no es un concepto etéreo, ¿verdad? Místico. No, es bien práctico. Es bien, bien práctico. Es sumamente práctico. Amar al enemigo, ¿verdad? Ah, no, ahí sí ya no me gustó, ¿verdad? Pues sí es lo que dijo Jesús. Y podemos ir, ¿verdad? Por cada una de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Sacrificar nuestra vida, ¿verdad? Por amor a otros. Ah, no, ya tampoco, ¿verdad? Pero eso es lo que dijo Jesús. Eso es vivir como Jesús, eso es ser como Jesús. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto. Y aquí dice Pablo, ¿verdad? Hasta que sea formado en vosotros Cristo, ¿verdad? Y 1 Juan 3:2, amados, dice aquí Juan, ahora somos hijos de Dios. El mismo, ¿verdad? Proceso, el mismo concepto, ¿verdad? La misma idea grande. Ahora que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta claridad es la que necesitamos tener en nuestras vidas. Y voy a terminar con esto, manera de ejemplo. Yo sé que aquí no tenemos astronomía, ¿verdad? En algún futuro, ¿verdad? Sería chivo. Pero ¿saben cómo es? Hay muchas cosas interesantes, ¿verdad? En la naturaleza que creo que son como un indicio de lo que Dios quiere decirnos. Y otra cosa que a mí me gusta, astronomía no me salió en el examen de orientación vocacional, pero me gustaban los planetas, ¿saben? Y todo eso. Y todos sabemos cómo funciona un eclipse, ¿verdad? Todos hemos visto quizás un eclipse también, ¿verdad? Entonces, el eclipse solar funciona así, ¿verdad? Está el sol, tenemos la Tierra, perdón, tenemos la Luna y tenemos la Tierra, ¿verdad? El eclipse lunar, lo que tenemos es al sol, al mundo o la Tierra y la Luna. Ahora, ¿por qué les doy esta super clase de astronomía en este momento? Eso es todo. Porque saben qué es lo que pasa y por qué no vemos a veces con claridad. Porque el mundo nos ha cegado. Porque el mundo nos ha cegado. El mundo nos ha cegado y creemos que, pues sí, ¿verdad? A mi vida como la estoy viviendo, egoístamente, en la búsqueda de lo que yo quiero, eh, desestimando por completo incluso a aquellos que Dios ha puesto cerca de mí, la iglesia, mi familia, mi trabajo, pues no podemos ver las bendiciones que Dios nos da y no podemos ver el propósito grande que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos ver que Dios quiere que seamos como Jesús, ¿verdad? Y que Jesús está ahí a la par de nosotros. Porque el mundo nos ha cegado completamente y no nos permite ver al sol de justicia, ¿verdad? Ya ven, vea, cómo regresamos siempre a lo institucional. No podemos ver al sol de justicia, ¿verdad? Porque hemos permitido que el mundo se interponga.
Entonces, evaluemos y tomemos las decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Si es así, rechacemos esas ideas. Lo voy a repetir una última vez. No hay nada más inteligente que rechazar las ideas que son contrarias a la voluntad de Dios. No hay nada más inteligente que escoger aquellas ideas que son conforme a la voluntad de Dios, porque entonces tenemos esta claridad. Entonces somos espirituales, pero somos espirituales porque tenemos este entendimiento espiritual de las cosas, de lo que no agrada a Dios, de lo que agrada a Dios, de lo que Dios quiere para mi vida, de lo que Dios no quiere para mi vida. Oramos, oremos. Señor, yo te agradezco, Padre, por tu palabra. Y te agradezco, Señor, porque tu palabra es luz, es lámpara, Señor. Y yo te ruego que lo que escuchamos, leímos ahora, podamos considerarlo de manera espiritual, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que podamos reconocer, Dios, que podamos reconocer si nos hemos dejado influenciar, si hemos permitido, Señor, que Satanás llene nuestras mentes de mentira, y permítenos ver tu verdad, Señor. Permítenos ver, Señor, tu verdad, porque también, Señor, el pecado que hay en nuestra vida únicamente se corrige si somos capaces de ver tu verdad con misericordia y verdad se corrige, Señor, el pecado. Quizás tenemos tiempo, Señor, o quizás siempre hemos vivido, Señor, una vida pecaminosa lejos de ti, pero permítenos reconocer eso, Señor, en este momento, que hemos permitido que estas ideas se manifiesten luego, Señor, en un estilo de vida que es contrario a ti. Y perdónanos, Señor. Tu palabra dice que podemos venir delante de ti, Señor, delante de tu trono de gracia, que tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y renueva nuestro entendimiento, Señor, transforma nuestra mente, que esté ocupada, Señor, de todo lo que es verdad, de todo lo que es bueno, de todo lo que es benigno, Señor, pacífico, Señor, amable, lleno de tu virtud, Señor. Que podamos ser llenos de tu carácter, Señor, y que de esta manera podamos vivir para agradarte a ti, para glorificarte a ti y dar fruto para ti, Señor. Obra en nosotros, Dios, te lo ruego y te agradezco por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.